Buenos días. Mi nombre es Gustavo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 23. Lleva por título Métodos de enseñanza en educación física. Adecuación a los principios metodológicos de la educación primaria. Comenzaré la exposición de este tema pues haciendo una breve introducción del mismo. Los métodos de enseñanza son los procedimientos que utilizamos para alcanzar nuestras metas educativas. Podemos utilizar unos u otros caminos en función de los objetivos que queramos conseguir. En este tema damos una visión global de todos los estilos, recalcando que ninguno es mejor que otro. Todo depende de la circunstancia específica. Las decisiones sobre metodología tienen que estar presentes en el proyecto curricular de etapa. En educación física utilizaremos distintos métodos en función de las circunstancias y de la tarea o actividad motriz. A la hora de tomar decisiones metodológicas, el maestro ha de tener presente el enfoque globalizador y los modelos de aprendizaje. Estos deben respetar las pautas seguidas para una enseñanza y un aprendizaje globalizado. Y a continuación paso a desarrollar el primero de los puntos del epígrafe. Métodos de enseñanza en educación física. Comienzo con unas reflexiones previas. La enseñanza masiva y la enseñanza individualizada. La enseñanza masiva implica, por parte del profesor, el establecimiento de un nivel único para todos los alumnos, planteando los mismos objetivos y tratando de conseguir las mismas metas a través de ritmos similares. Es a lo que llamamos un currículo cerrado. Sin embargo, las actuales tendencias educativas aconsejan llevar a cabo una diversificación de estos niveles de enseñanza, llevando a cabo una enseñanza lo más individualizada y adaptada posible. Esta fórmula es de más difícil realización, ya que para llevarla a cabo es necesario transmitir responsabilidades a los alumnos, lo que nos facilitará, por otro lado, su grado de compromiso, propiciando una enseñanza más activa y participativa. En cuanto al papel del profesor, los procesos de trabajo varían entre los que tienen la responsabilidad marcada en el profesor y otros que dan mayor autonomía y marcando el acento en el alumno. En un extremo estarían las metodologías centradas en el profesor, quedando los alumnos como meros ejecutores. Se caracterizan por lo siguiente. El profesor determina los objetivos a conseguir y el material a utilizar. Se selecciona el modelo de organización de la clase según los objetivos y los medios. El profesor reconduce el desarrollo de la sesión mediante la introducción de elementos motivacionales. Al otro lado están las metodologías centradas en el alumno. Implican al alumno de forma creativa o de forma cognitiva y se caracterizan por lo siguiente. Planteamientos muy abiertos con multiplicidad de objetivos. La motivación es variada y surge de los alumnos. Se producen cambios constantes en el desarrollo de la sesión y propicia la imaginación y la capacidad de autonomía. Y otro tema a tratar dentro de estas reflexiones previas son las tendencias metodológicas en la enseñanza de la educación física. Las tendencias actuales se encuadran en dos grandes grupos que pretenden explicar el aprendizaje. Por un lado tenemos las teorías de origen conductista, basadas en el neoconductismo. Estas proponen una enseñanza en la que se minimicen las posibilidades de error, de manera que el alumno tenga un refuerzo positivo continuo. Centran su atención en el resultado y se asocia a esta tendencia la instrucción directa. Y por otro lado tenemos las teorías de tendencia cognitivista, influidas por la Gestalt. Postulan una enseñanza mediante el ensayo-error y centran su atención en el proceso, porque consideran que el error también educa y además hace individuos más autónomos. Está asociada a la búsqueda o al descubrimiento. Una vez vistas estas reflexiones previas, vamos a centrarnos en el concepto de método en educación física. Método es toda forma o procedimiento más o menos estructurado empleado para conseguir un fin. Los marcos referenciales a los que atenderemos para su clasificación son los siguientes. En primer lugar, el carácter general de la enseñanza,
cómo una persona puede enseñar a otra. En segundo lugar, el enfoque instruccional del aprendizaje, es decir, la instrucción del alumno que desemboca en una serie de aprendizajes. En tercer lugar, la forma en que se adquiere la información. En cuarto lugar, la estrategia en la práctica, es decir, cómo actúa el profesor en su clase. Y en quinto y último lugar, la organización de la clase, es decir, cómo se organiza a los alumnos, los medios que se utilizan, etc. De esta clasificación que hemos hecho, los 3 primeros puntos se refieren a métodos, mientras que los 2 últimos son los que denominamos recursos metodológicos para la enseñanza. Centrémonos ahora en los métodos de enseñanza en educación física. Tenemos métodos de instrucción directa y métodos de búsqueda o indagación. Vamos a ver los primeros, métodos de instrucción directa. Es el método que utilizamos cuando el profesor proporciona al alumno una información directa sobre la solución del problema, lo cual implica lo siguiente: la existencia de una solución de probado rendimiento y bien definida, y la comunicación por parte del profesor al alumno de esa solución. Este método se aplica en la enseñanza de la técnica deportiva y pone el énfasis en el resultado. El profesor planteará metas escalonadas y progresivas para ser superadas sucesivamente. Vamos a ver una clasificación de los métodos de instrucción directa. En primer lugar, en función del carácter general de la enseñanza. Y así distinguimos aprendizaje sin error y aprendizaje mediante ensayo-error. El primero, aprendizaje sin error. Se trata de eliminar los errores en el aprendizaje, según unos pasos sucesivos que planteen al individuo metas progresivamente accesibles, de forma que éste tenga un refuerzo positivo continuo. Y por otro lado, el aprendizaje mediante ensayo-error se basa en las teorías cognitivistas. Es un aprendizaje más enriquecedor y proporciona una visión más amplia de la tarea que se está realizando. Otra clasificación es en función de la estrategia en la práctica. Y así, si utilizamos la estrategia global, solicitaremos al alumno que realice el modelo planteado en su totalidad. Y si usamos la estrategia analítica, secuenciaremos el ejercicio en partes. Esto se usa en ejercicios de gran complejidad. Otro criterio de clasificación es en función de la forma de adquirir la información a nivel cognitivo. Y así distinguimos aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. El memorístico, o no significativo, consiste en automatizar el gesto, sin saber para qué ni cuándo hay que utilizarlo. Y el aprendizaje significativo es aquel en que, además de existir un aprendizaje del gesto del modelo, se conoce el significado y aplicación del mismo. Está estrechamente relacionado con la búsqueda. Vamos a ver entonces cuáles son los estilos de enseñanza basados en la instrucción directa. El primero es el mando directo. Toma prioridad la figura del profesor, que en todo momento dirige la sesión y controla la explicación del ejercicio, su preparación, inicio, así como su finalización y corrección en caso necesario. Los alumnos simplemente realizarán y en la mayoría de los casos imitarán la actividad. Un segundo tipo es el estilo de asignación de tareas. El trabajo será ejecutado simultáneamente por todos los alumnos, que previamente se habrán dividido en grupos. Cada grupo irá pasando de forma rotativa por todas las tareas a realizar. Existe una gradación de forma individual del trabajo, puesto que se deja libertad al alumnado para que actúe según sus posibilidades. Un tercer estilo, sería la enseñanza por grupos de nivel, que difiere con respecto al anterior en la conformación de los grupos atendiendo al nivel previo del alumnado, previendo posibles promociones o descensos de un grupo a otro. El cuarto estilo es el de enseñanza recíproca. Este consiste en plantear la enseñanza por parejas, de manera que uno es el que ejecuta y otro observa y corrige, cambiándose posteriormente los papeles. El quinto estilo es el de grupos reducidos. Este consiste en formar grupos de 3 o 4 alumnos, de los cuales uno será el ejecutante, 1 o 2 serán los observadores y finalmente el otro será el anotador.
Estos papeles se irán alternando sucesivamente. En sexto lugar, tenemos el estilo de microenseñanza. Se utiliza en los agrupamientos numerosos de alumnado, cuando el profesor ve imposible atender adecuadamente a todos ellos. Entonces, se crean grupos de unos 10 o 12 alumnos, contando con la figura del monitor. Este será un alumno diestro en los contenidos a desarrollar y actuará como facilitador de conocimientos. Y el último estilo en esta gradación será el programa individual. Este requiere que el alumno haya trabajado otros estilos de enseñanza, consiguiendo independencia al autoinstruirse. El maestro actúa como mediador del proceso, facilitando el autoaprendizaje. Bien, de esta forma finalizamos de ver los estilos basados en el mando directo y a continuación comenzamos a ver los del método de búsqueda o indagación. Diremos que hay problemas motores que exigen del individuo la capacidad de adaptar su conducta motriz a las exigencias de las circunstancias. Aquí no basta con reproducir modelos. Se necesita tomar decisiones sobre qué respuesta será la más apropiada en cada caso. Se establece una clara relación entre la actividad física y la cognitiva, donde prima principalmente el proceso y no el resultado, como en los estilos anteriores. El profesor debe saber los conocimientos previos de sus alumnos para adaptar la información inicial de forma que no sea decisiva. Esta información se dará verbalmente y deberá ser suficiente para que no se alargue el proceso de búsqueda. Este tipo de método tiene las siguientes ventajas. Por un lado, activa los procesos de tipo cognitivo-motriz. Por otro, facilita la emancipación de los alumnos al aumentar su capacidad de decisión. Y finalmente logramos una individualización de la enseñanza. Vamos a ver cuáles son estos estilos de enseñanza basados en la búsqueda. El primero de ellos es el descubrimiento guiado. En él, el profesor interviene para orientar la búsqueda del niño. La característica que lo diferencia es una búsqueda de carácter cognitivo y unas soluciones verbales. Los alumnos se distribuyen libremente por el espacio, facilitando la intervención de todos. El reforzamiento positivo y negativo orienta hacia la búsqueda, y cuando se ponen en práctica motrizmente las soluciones, los niños se autoevalúan. Un segundo estilo sería la resolución de problemas. Se parece al estilo anterior, aunque en este la dependencia del profesor es casi inexistente, dejando libertad para buscar la solución al propio alumno, sobre un problema previamente aportado por el docente. Y el tercer estilo dentro de esta gradación sería la búsqueda libre. En él se da plena autonomía al alumno. La máxima es: no hay mejor improvisación que aquella que ha sido planificada. El desarrollo de una sesión en este estilo sería el siguiente. Una información inicial. El profesor propone temas muy generales y a partir de estos el alumno plantea las probables soluciones motrices. El profesor solo interviene a requerimiento del alumno. Una organización. El alumno comunica al profesor sus decisiones. Una de las máximas más importantes es el control del material a usar en la sesión. Y por último, una evaluación, que la realiza el alumno, existiendo por parte del profesor una evaluación externa, anotando los aspectos interesantes para aplicar en posteriores clases. Bien, de esta forma concluyo el primer punto del epígrafe y paso a tratar el segundo, que se refiere a la adecuación a los principios metodológicos en la educación primaria. De forma general, los principios metodológicos tienen que situarse entre la teoría y la práctica. Priman una visión constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Guían las actuaciones del profesor y de los alumnos. No son un conjunto de dogmas, sino unas ideas guía que orientan la dinámica escolar. Deben atender básicamente a lo siguiente: al nivel de desarrollo operatorio del alumno, a asegurar un aprendizaje significativo, a poseer un marcado carácter funcional, a atender a los conocimientos previos del alumno, una intensa actividad por parte del mismo alumno, conseguir aprender a aprender y centrarse en los esquemas de conocimiento. Veamos
los principios educativos básicos en educación física. En primer lugar, la investigación. Debemos aprovechar las situaciones problema desde la perspectiva investigadora. En segundo lugar, un enfoque ambiental, ya que es importante inculcar a los alumnos la visión del entorno como un todo donde estamos inmersos. En tercer lugar, la comunicación. La dinámica del grupo fomenta la participación. En todas las sesiones se debe dar el mayor grado de participación posible a los alumnos. En cuarto lugar, la autonomía. La educación física propicia el mejor espacio para que el individuo se desarrolle. Esta autonomía se desarrollará a través de los siguientes postulados. Enseñanza para el mejor conocimiento de uno mismo, desarrollando aspectos psicoafectivos, de conocimiento del propio esquema corporal e interiorización del yo personal. Una enseñanza activa, dando el mayor protagonismo posible al alumno e intensificando los tiempos de actividad efectiva y lúdica. Y, por último, una enseñanza emancipativa, adecuada al alumno, o lo que es lo mismo, individualizada, siguiendo los propios tiempos internos y el nivel de desarrollo real del mismo. Atendiendo al desarrollo normativo español, resumiríamos los principios pedagógicos en las siguientes categorías. En primer lugar, los contenidos. En esta etapa, la organización de contenidos exige un enfoque globalizador. En segundo lugar, el alumno. Debe representar un papel activo, decisivo en la realización de los aprendizajes. En tercer lugar, el profesor. Actúa como un guía y mediador, para facilitar la construcción de aprendizajes significativos. En cuarto lugar, el proceso de enseñanza, que ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que pueden ser utilizados en circunstancias reales. Y en quinto y último lugar, el proceso de aprendizaje. La tendencia sociopolítica actual se acerca al constructivismo, considerando la educación como un proceso de construcción, en el que el profesor y el alumno comparten papeles activos que permiten aprendizajes significativos. Para concluir el tema, vamos a ver en último lugar la adecuación de los métodos de enseñanza a los principios educativos básicos en educación física. La propuesta que recogemos en el siguiente cuadro aclara qué estilos de enseñanza se incardinan mejor sobre los principios de la educación primaria. Así, los estilos socializadores se asocian a principios como aprendizaje en proceso social y personal. El estilo individualizador se asocia con el principio de partir de los conocimientos iniciales del alumno y de partir de su realidad. Los estilos participativos se asocian con estos principios: el alumno como protagonista y el profesor como mediador. El estilo cognoscitivo se asocia a estos principios: desarrollo del pensamiento crítico, metodología activa e investigadora y aprendizaje significativo. Y por último, el estilo creativo se asocia al principio del papel activo del alumno. Y de esta forma doy por finalizada mi exposición del tema número 23.